¿Te has sentido alguna vez atrapado en una rueda interminable de pensamientos que te preocupan, te agobian o te hacen dudar de quién eres? No estás solo. Cada uno de nosotros enfrenta batallas en la mente, cuestionamientos sobre el futuro, inseguridades personales y esos recordatorios silenciosos de fracasos pasados. Pero hoy estás a punto de descubrir una forma de romper ese ciclo: la palabra viva de Dios. Jesús nos mostró que cuando llevamos cada pensamiento a la luz de la verdad bíblica, algo profundo sucede en nuestro interior. La confusión cede paso a la claridad, el miedo retrocede ante la fe y la ansiedad es reemplazada por una paz que va más allá de toda lógica humana. Si anhelas experimentar este tipo de libertad y renovación, estás en el lugar correcto para dar el primer paso. Antes de avanzar, quiero que declares en voz alta: hoy decido alinear mi mente con la palabra de Dios y recibir la paz que mi corazón necesita. Que esta simple declaración sea tu punto de partida hacia una transformación real y duradera. Número 1. El poder transformador de la palabra en tu mente. Imagina tu mente como un jardín, no uno artificial, ni de esos que están cubiertos por una capa de concreto y plástico. Estoy hablando de un jardín vivo, con tierra fértil, donde todo lo que cae, crece. Algunas semillas las plantas tú, otras simplemente aterrizan sin que te des cuenta. Ahora piensa: si no lo riegas, si no lo podas, si no lo vigilas, ¿qué crece ahí? Maleza, espinas y a veces incluso plantas venenosas. Así son nuestros pensamientos cuando los dejamos a merced del ruido del mundo. Romanos 12, versículo 2, nos lanza un desafío directo. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Esta no es solo una recomendación amable, es una advertencia y una invitación. Vivimos en una era donde la información nos inunda. Más de 5.000 mensajes diarios nos bombardean con ideas, imágenes, valores, redes sociales, noticias, conversaciones. Todo parece intentar moldear nuestra forma de ver la vida. Y lo curioso es que no hace falta que estemos de acuerdo con ese ruido para que entre. Solo basta con no filtrarlo. Basta con no prestarle atención a lo que estamos dejando entrar. Y ahí es donde comenzamos a conformarnos. No porque queramos parecernos al mundo, sino porque dejamos de parecer a Cristo. La conformidad es pasiva, no requiere esfuerzo. Es como dejar que la corriente te arrastre río abajo. Pero la transformación, eso sí requiere decisión, intención, renovación. Y eso empieza en la mente. Piénsalo así: tu mente es como un software, y cada pensamiento, cada creencia, cada idea que mantienes es una línea de código. Ahora, ¿quién está escribiendo ese código? Si no es la palabra de Dios, entonces probablemente es el mundo. Y ese código no siempre es limpio. A veces está plagado de errores, virus, limitaciones, ideas como no vales, es demasiado tarde para ti, necesitas más para ser feliz. ¿Te suenan familiares? Son líneas de programación que se repiten hasta que creemos que son parte de nosotros. Pero la palabra de Dios es el actualizador divino. No solo limpia tu mente, la reprograma, la alinea con la voluntad buena, agradable y perfecta del Padre. Pero ojo, esta renovación no es un evento, no es algo que haces un domingo en la iglesia y ya. Es un proceso diario, constante. Es como ducharse, no basta con haberlo hecho ayer, porque cada día estamos expuestos a pensamientos que contaminan, que distorsionan, que nos alejan de la verdad. Y si no lavamos nuestra mente con la palabra, poco a poco se nos olvida quiénes somos en Cristo. ¿Alguna vez has notado cómo cambia tu estado mental después de leer un pasaje bíblico? ¿Cómo se aquieta la ansiedad? ¿Cómo se disipa la niebla mental? ¿Cómo algo dentro de ti, aunque sea pequeño, se alinea de nuevo? Eso no es casualidad.
Es el poder vivo de la palabra haciendo lo que fue enviada a hacer, transformar. Por eso Pablo usa la palabra metamorphust en el original griego, la misma raíz de donde viene metamorfosis. No se trata de un cambio superficial, no es maquillaje espiritual, es un cambio estructural, radical, como una oruga que se convierte en mariposa, irreversible, y Jesús nos mostró cómo se hace. Cuando fue tentado, Él no debatió, no entró en crisis, no intentó resolver con lógica humana, usó la palabra, respondió con «escrito está». Él había renovado su mente, su jardín estaba limpio, su software sin interferencias. ¿Y tú? ¿Con qué estás respondiendo a las voces que te tientan, que te acusan, que te distraen? Quizás hoy sea el día en que decides comenzar un proceso de desintoxicación mental. No necesitas hacer cambios gigantescos al principio. ¿Qué pasaría si cambiaras 15 minutos de redes sociales por 15 minutos de lectura bíblica? ¿Y si en vez de revisar las noticias al despertar, abrieras el Salmo 91? ¿Y si antes de dormir, en vez de scrollear, meditaras en Romanos 8? Dios no quiere solo que creas en Él, quiere que pienses como Él, porque cuando tu mente se alinea con su verdad, todo cambia, tus decisiones, tus emociones, tus reacciones. Cuando permites que la palabra limpie tu mente, empiezas a ver la vida con los ojos de Dios. Y entonces, como dice el versículo, comienzas a discernir su voluntad, no cualquier voluntad, sino una que es buena, agradable y perfecta. No te conformes, no te distraigas, no dejes que el mundo te programe. Deja que el Espíritu te transforme, comenzando por tu mente. Ese es el verdadero inicio de una vida renovada. Número 2. Limpieza mental a través de la verdad revelada. ¿Recuerdas la última vez que limpiaste profundamente tu casa? No me refiero a pasar la escoba rápido o esconder cosas en el closet. Estoy hablando de esa limpieza real, donde sacudes el polvo de los rincones, reorganizas lo que estaba fuera de lugar y cuando terminas, respiras. Todo huele diferente, se siente liviano. Hay orden. Ahora imagina hacer eso mismo, pero dentro de tu mente, porque la verdad es que también ahí, en lo profundo de nuestros pensamientos, se acumula polvo. Se filtran cosas que no pertenecen, mentiras, temores, creencias viejas, y ni nos damos cuenta. Por eso Jesús, en una de las oraciones más poderosas que pronunció antes de ir a la cruz, dijo, «Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad». Juan 17, versículo 17. Esa fue su súplica al Padre por nosotros, que fuéramos apartados, purificados, por la verdad. La mente humana, si no se cuida, se convierte en un depósito de distorsiones, y muchas de ellas vienen disfrazadas de verdad. No soy suficiente, no voy a lograrlo, Dios se olvidó de mí. ¿Te suenan familiares? Lo más peligroso de una mentira no es lo absurda que pueda sonar, sino lo creíble que puede parecer cuando se instala dentro. Y cuando esas mentiras se arraigan, empiezan a definir nuestras decisiones, nuestras relaciones, incluso nuestra imagen de Dios. Pero la palabra de Dios, su verdad revelada, es como una lámpara que expone cada rincón escondido y como un detergente espiritual que limpia sin dañar. El proceso de santificación mental es mucho más que un cambio de pensamiento, es un cambio de identidad. La palabra santificar en el original griego, agiazo, significa apartar para uso sagrado. Es decir, Dios no solo quiere que limpies tu mente para sentirte mejor, Él quiere usar tu mente para sus propósitos. Quiere que tus pensamientos sean un espacio donde Él pueda habitar. Y para eso hay que separar lo puro de lo impuro, lo verdadero de lo falso. Vivimos en un mundo que nos llena la cabeza de información cada segundo, pero la mayoría de esa información no es verdad. Es opinión, es miedo,
es manipulación, y como el polvo invisible que se acumula día tras día en una casa cerrada, esas pequeñas mentiras se van instalando sin que lo notemos, hasta que un día ya no sabemos si lo que pensamos viene de Dios o del ruido del mundo. Por eso el contacto con la palabra debe ser constante, no ocasional, porque cada vez que te expones a ella algo se acomoda, algo se aclara, algo se limpia. Jesús mismo nos mostró cómo se hace. Cuando fue tentado por Satanás en el desierto, no debatió, no se defendió con lógica humana, respondió con la verdad, con un escrito está. Él entendía que la batalla en la mente no se gana con argumentos humanos, sino con la palabra viva. Porque la verdad no solo elimina mentiras, también establece certezas. Es como limpiar una habitación y luego decorarla con lo mejor. La limpieza no es solo negativa, es también constructiva. Saca lo que no sirve y pone lo que edifica. Imagínate tu mente como un estanque. Cuando está revuelto, no puedes ver el fondo. Todo parece confuso. Pero si dejas que repose, si permites que la palabra actúe, el agua se aclara. Y entonces puedes ver con nitidez. Puedes tomar decisiones con paz. Puedes discernir lo que antes te confundía. Hay una gran diferencia entre vivir reaccionando a lo que escuchas afuera y vivir guiado por la verdad que habita dentro. Conozco personas que vivieron años atrapadas en patrones de pensamiento negativos, inseguridad, comparación, miedo al futuro. Pero al comenzar a meditar en versículos específicos cada mañana, algo empezó a cambiar. No fue mágico ni instantáneo, pero fue real, como si cada palabra bíblica actuara como una gota de jabón que limpiaba una capa más. Y después de varias semanas, su mente pensaba diferente, su actitud, su fe, su claridad, todo era nuevo. Así que aquí va un desafío. Piensa, ¿cuál es la mentira más recurrente en tu mente? Esa que aparece cada vez que algo no sale bien, esa que te limita, esa que te roba la paz. Ahora, encuéntrale un versículo que la contradiga directamente. Escríbelo, repítelo, decláralo cada mañana por 21 días. Permite que la palabra no solo pase por tu mente, sino que se quede ahí. Porque cuando permites que la palabra sea tu estándar de verdad, la claridad mental comienza a manifestarse en cada área de tu vida. No solo te sientes mejor, ves mejor, decides mejor, vives mejor. Porque tu mente ya no está cargada de mentiras, está llena de su verdad. Número 3. La palabra de Dios como filtro para tus pensamientos. Tu mente es como un smartphone. Cada día recibe miles de notificaciones. Algunas te ayudan, otras te distraen y muchas te contaminan. A veces ni siquiera te das cuenta de cuántas ideas entran sin filtro, pensamientos que no pediste, pero ahí están. Dudas, comparaciones, temores, críticas, inseguridades. ¿Y si existiera un filtro divino diseñado por Dios mismo que solo dejara pasar lo que realmente edifica? Eso es exactamente lo que nos presenta Filipenses capítulo 4, versículo 8. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da una lista clara. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo no es solo poesía espiritual. Es un manual práctico para filtrar tus pensamientos, porque la mente humana, sin filtro, absorbe todo, lo bueno y lo malo, lo útil y lo dañino, y sin darnos cuenta, lo que permitimos entrar se convierte en lo que terminamos creyendo. Por eso Pablo no dice, medita en lo que quieras, o piensa positivo. Él dice, piensa en esto, con intención, con dirección. Porque no pensar ya no es una opción. El mundo ya está pensando por ti si tú no lo haces.
Cada uno de los criterios que menciona Pablo actúa como un detector. Pregúntate, ¿este pensamiento es verdadero o es una suposición disfrazada? ¿Es justo o nace del resentimiento? ¿Es puro o está contaminado por el ego? ¿Es amable o está lleno de juicio? ¿Es de buen nombre o degrada a alguien? Y cuando empiezas a pasar tus pensamientos por este filtro, algo empieza a cambiar. No solo dejas de aceptar la basura mental que antes tolerabas, comienzas a entrenar tu mente para reconocer lo saludable y rechazar lo tóxico antes de que eche raíces. El verbo que Pablo usa en el griego original, logiseste, no implica un pensamiento pasajero, sino una acción deliberada, continua, repetida. Es como revisar los ingredientes de cada cosa que comes, pero en el plano mental, porque lo que dejas entrar no solo afecta tu estado de ánimo, afecta tu fe, afecta tus decisiones, afecta tu conexión con Dios. Y por eso muchos creyentes se sienten desconectados espiritualmente, no por falta de fe, sino por exceso de ruido mental. Imagínate un día normal, te despiertas, revisas tu celular, ves una noticia alarmante, luego una comparación en redes, alguien comparte una crítica, todo eso sin siquiera haberte levantado de la cama. Y tu mente ya está procesando pensamientos que no pasaron ningún filtro. Pero, ¿qué pasaría si comenzaras el día con Filipenses 4:8? Si antes de dejar entrar cualquier otra voz, dejaras entrar la voz de Dios, piénsalo de forma práctica. ¿Qué programa de televisión pasaría este filtro? ¿Qué conversaciones de oficina sobrevivirían estos criterios? ¿Qué tipo de humor, de música, de diálogo interno califica como digno de alabanza? No se trata de vivir en una burbuja ni de caer en legalismos. Se trata de proteger lo más valioso que tienes, tu mente, porque tus pensamientos no se quedan en la mente, se convierten en emociones, luego en palabras, luego en acciones y eventualmente en tu realidad. Este filtro no solo rechaza lo negativo, también fortalece lo positivo. Con el tiempo, desarrollas algo que podríamos llamar inmunidad mental. Una sensibilidad espiritual que te alerta cuando un pensamiento no es de Dios. No necesitas gritarle a la tentación. Solo sabes que no pertenece a tu sistema. Así como tu cuerpo reacciona a lo que le hace daño, tu mente también aprende a hacerlo. Cuando se entrena con la verdad. Y aquí va un paso sencillo pero poderoso. Escribe Filipenses en una tarjeta. Pégala donde la veas todos los días. En el espejo, en el escritorio, en la cocina. Y cada vez que notes un pensamiento que roba tu paz, evalúalo con esos 8 filtros. Si no pasa, reemplázalo. Búscate un versículo que sí lo haga y repítelo hasta que se quede. No estás reprimiendo, estás redirigiendo, estás reconstruyendo. La promesa es clara. Cuando filtras tus pensamientos a través de la palabra, la paz de Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento, empieza a guardar tu corazón y tu mente. No necesitas que cambien tus circunstancias, solo necesitas que cambie tu enfoque, porque una mente filtrada por la verdad es una mente libre, llena de vida, de claridad y profundamente conectada con el corazón de Dios. Número 4. Liberación mental de las ataduras invisibles. María pasaba horas atrapada en un ciclo mental que se repetía como un eco sin fin. No soy suficiente, nadie me valora, nunca voy a cambiar. Nadie la tenía encerrada, no había paredes, no había barrotes, pero vivía como prisionera. Y lo más duro, que esas cadenas eran invisibles y se habían formado con palabras, con mentiras que, sin darse cuenta, había aceptado como verdades. Y así como María, muchos caminan en esta vida con el corazón cansado, la mente agitada y la esperanza apagada, creyendo cosas que Dios nunca dijo. Jesús lo expresó con claridad en Juan 8:32.
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta no es una frase bonita para enmarcar, es una promesa y una advertencia, porque la única forma de ser verdaderamente libre es conociendo la verdad, no solo escuchándola, no solo repitiéndola, conociéndola. Y en la Biblia ese conocer, en griego, ginosko, no es información intelectual, es experiencia, es encuentro, es relación, es cuando la verdad deja de estar en un papel y empieza a habitar en tu interior. Las prisiones mentales son mucho más comunes de lo que parecen. De hecho, son más peligrosas que las físicas, porque no las ves, pero están ahí, ocultas detrás de frases como «yo soy así», «nunca me va a ir bien», «seguro Dios está enojado conmigo». Cada una de esas afirmaciones es una cadena, y lo triste es que, muchas veces, son cadenas que fuimos forjando poco a poco con nuestras propias palabras, o con las palabras de otros que elegimos creer. Tal vez un padre que te dijo que no servías, un fracaso que interpretaste como tu destino, un rechazo que se convirtió en tu etiqueta, y ahí empieza la prisión. Pero aquí está la buena noticia. La verdad tiene poder. La verdad corta, libera, deshace años de programación mental equivocada. Y esa verdad está en la palabra de Dios, no en lo que sientes, no en lo que otros piensan, no en lo que el mundo grita. Está en lo que Dios ya dijo. Y cuando comienzas a reemplazar esas sentencias internas con lo que Él ha declarado sobre ti, algo empieza a cambiar. Primero, te incomoda, luego, te confronta, después, te transforma. Hay cadenas que se forjan lentamente y hay verdades que, cuando entran en tu mente, rompen todo en segundos. Por ejemplo, alguien que por años vivió bajo la culpa de errores pasados, hasta que un día leyó Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ese versículo, no una charla motivacional, no una palmadita espiritual, sino esa verdad específica, abrió la celda, cambió su percepción, liberó su alma, porque así actúa la palabra, como una llave maestra, una que abre cerraduras que ni sabías que tenías. Las ataduras mentales más fuertes son las que mezclan una pizca de verdad con una gran dosis de mentira. Soy irresponsable, por eso debo controlarlo todo. Me esfuerzo mucho, pero si no soy perfecto no valgo. Esas frases parecen lógicas, incluso suenan espirituales, pero están torcidas. Y la única forma de enderezarlas es con la luz de la Escritura. Cuando la verdad bíblica comienza a habitar tu mente, empiezas a ver cosas que antes no veías. Soluciones que siempre estuvieron ahí, pero que el miedo no te dejaba notar. Bendiciones que ignorabas por estar enfocado en la escasez. Relaciones que Dios quería restaurar, pero que tu corazón herido no sabía cómo sostener. Eso es lo que hace la verdad. Te muestra lo que estaba escondido detrás del velo de la mentira. Y sí, la libertad mental es también un proceso. A veces hay una revelación que cambia tu vida de inmediato, pero muchas veces es el paso constante de aplicar la verdad una y otra vez, como limpiar una herida, como derribar un muro ladrillo por ladrillo. Cada verdad que abrazas rompe una cadena específica, y no hay prisión, por más vieja que sea, que pueda resistir al poder de la palabra. Así que aquí va un reto. Identifica una de esas sentencias mentales que repites sin darte cuenta. Esa frase que te limita, que te persigue, que te define pero no viene de Dios. Escríbela. Luego busca un versículo que la contradiga directamente. Escríbelo también, y durante los próximos 21 días, repítelo cada mañana, decláralo, medítalo, vívelo, porque cuando permites que la palabra de Dios revele y rompa tus ataduras mentales, experimentarás una libertad tan real que mirarás atrás y te preguntarás
¿Cómo pudiste vivir tanto tiempo en esa prisión sin saber que la puerta siempre estuvo abierta? Número 5. La renovación diaria contra el desgaste mental. ¿Alguna vez has sentido que tu mente se va apagando con el paso del día? Comienzas la mañana con energía, con foco, con ganas, pero a medida que las horas avanzan, es como si tu cerebro funcionara con la batería al 10%. Cualquier comentario te irrita, las decisiones simples se vuelven pesadas y tu mente se siente saturada. Ese desgaste mental es real, no es debilidad, no es falta de fe, es parte de vivir en un mundo caído, pero lo que sí sería un problema es ignorar que Dios ya proveyó una forma de recargar esa batería, una renovación que no es opcional, es vital. Y Pablo lo dice con claridad en Corintios: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El cuerpo se desgasta, es inevitable, pero la mente, el espíritu, eso sí puede renovarse cada día. Y no con motivación barata ni con frases de autoayuda, con alimento real, con la palabra viva. Esa es la fuente que Dios nos dejó para restaurar lo que el mundo nos desgasta. Porque seamos honestos, vivimos rodeados de estímulos que consumen nuestra energía mental, noticias, presión, preocupaciones, comparaciones. Cada uno de esos factores es como una aplicación en segundo plano que consume batería sin que lo notes. Y cuando no renovamos, empezamos a operar en modo automático, reaccionamos en vez de responder, nos impacientamos, perdemos perspectiva, se nos nubla el juicio, pero el versículo dice algo poderoso: de día en día. Esa frase no está ahí por casualidad. Pablo nos está hablando de un ritmo, de una práctica constante, como el maná que el pueblo de Israel debía recoger cada mañana en el desierto. No podían guardar para el día siguiente. Si lo hacían, se dañaba. ¿Por qué? Porque Dios no quería que dependieran de una provisión pasada. Quería que volvieran a Él cada día. Así funciona también la renovación de nuestra mente. No basta con haber leído la Biblia el domingo. No alcanza con una oración rápida al despertar. Necesitamos pausas de renovación diarias, respirar, recalibrar, volver a la fuente. Y esa renovación no solo recarga tu mente, la transforma. Es una renovación cuantitativa, porque te da más energía mental, y también cualitativa, porque eleva la calidad de tus pensamientos. Cuando meditas en la palabra, no solo dejas de sentirte cansado, empiezas a pensar con más claridad. Tomas mejores decisiones, ves las cosas con una perspectiva más amplia. Y sí, incluso científicamente está comprobado. La meditación en verdades profundas reduce el estrés, regula las emociones y mejora el foco. Pero más allá de eso, espiritualmente, te conecta con la fuente misma de sabiduría. Imagina tu mente como un músculo. Si nunca lo ejercitas con intención, se debilita. Pero si lo entrenas, si lo disciplinas con renovaciones constantes, desarrollas algo que muchos hoy anhelan y pocos cultivan: resiliencia. Una mente fortalecida en la palabra tiene paz aún en medio del caos. Tiene visión aún en días oscuros. Tiene reposo, aunque todo alrededor sea exigente. Así como el ejercicio físico fortalece tu cuerpo, esta disciplina mental fortalece tu alma. Haz una pausa un momento y piensa: ¿en qué parte del día sientes mayor desgaste? ¿Al final de la jornada? ¿Después de una reunión difícil? ¿Al volver a casa con 1000 cosas en la cabeza? ¿Qué pasaría si justo antes de ese momento programaras una pausa de renovación? 5 minutos, un salmo, una oración, nada complicado. Solo tú, Dios, y su palabra refrescando tu mente como agua fresca en medio del desierto. Y ese es el llamado. Establece 3 pausas durante tu día, no para hacer más, sino para pensar mejor. Lee un pasaje corto, respira, medita.
Permite que el Espíritu Santo reorganice tus pensamientos. Porque si no haces espacio para renovar, el desgaste tomará el control. Pero si decides renovarte de día en día, conforme a la palabra, tu mente comenzará a operar con claridad sobrenatural, con creatividad, con discernimiento. Y aquí está la promesa. Cuando adoptas el ritmo divino de renovación diaria, tu mente no solo se mantiene, florece, aun cuando el cuerpo se canse, aun cuando las responsabilidades sigan ahí. Tu interior se fortalece, tu espíritu se eleva, y empiezas a vivir no desde el agotamiento, sino desde la plenitud de una mente alineada con Dios. Eso es lo que Pablo entendió, y eso es lo que tú puedes experimentar hoy. Número 6. Desarraigando pensamientos tóxicos con la palabra. Imagina por un momento que tus pensamientos negativos fueran plantas. Algunas son pequeñas, apenas brotes fáciles de arrancar, pero otras llevan años creciendo. Sus raíces están tan profundas que se entrelazan con otras áreas de tu mente, tu identidad, tus recuerdos, tu forma de ver el mundo. No basta con ignorarlas. No desaparecen con un simple «voy a pensar en otra cosa». Necesitas herramientas. Y no cualquier herramienta. Necesitas una que venga del cielo. Una que tenga el poder de desarraigar, derribar y reprogramar. Eso es lo que Pablo nos entrega en 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este versículo es más que un consejo, es una estrategia de guerra, porque sí, lo que pasa en tu mente es una batalla. Y no es solo emocional o psicológica, es espiritual, porque los pensamientos tóxicos no solo afectan tu ánimo, afectan tu fe, te desconectan de la verdad, te aíslan del propósito, te desgastan por dentro. Y lo más peligroso es que muchos de esos pensamientos suenan lógicos, tienen forma de argumento. Por eso Pablo usa la palabra logismos, que en griego se refiere a razonamientos que parecen válidos, pero están en contra de la verdad de Dios. Ahí está la trampa. No soy suficiente. Si me fue mal antes, me irá mal otra vez. Dios se olvidó de mí. Esto siempre termina mal. Frases que parecen realistas, pero no vienen del cielo. Son semillas contaminadas. Y si las dejas, echan raíces. El proceso es progresivo. Primero es una semilla que se repite, luego una raíz que se agarra, después un tallo que crece y al final un fruto que afecta tus decisiones, tus relaciones, tu visión de la vida. Por eso Pablo no dice, trata de ignorar esos pensamientos. Dice, derríbalos, confronta, ataca, desmantela y luego lleva cautivo. Esta imagen es fuerte, es una acción militar. Tomar prisionero aquello que antes te tenía a ti dominado. Ya no se trata de ser víctima de lo que piensas. Se trata de gobernarlo, no desde la fuerza mental, sino desde la obediencia a Cristo. Cada pensamiento pasa ahora por un filtro. ¿Es compatible con lo que Jesús diría? ¿Está alineado con lo que Dios ya habló? Este tipo de batalla requiere disciplina. Porque los pensamientos tóxicos no se van con una oración aislada, se transforman con una práctica constante. La ciencia lo confirma. Cada vez que repites un pensamiento, estás creando un surco en tu cerebro. Y mientras más lo repites, más profundo se hace. Pero lo increíble es que esos caminos pueden rediseñarse. Si empiezas a reemplazar el pensamiento negativo con la verdad de Dios una y otra vez, se forma un nuevo surco, una nueva red, una nueva forma de pensar. Aquí va un ejemplo real. Una mujer luchaba con pensamientos obsesivos de fracaso. Todo lo que intentaba lo hacía con miedo. Estaba convencida de que no era capaz, de que algo siempre saldría mal. Hasta que un día alguien le enseñó este versículo. Le dijeron, no pelees sola,
Usa la palabra como espada. Entonces empezó a escribir cada pensamiento de fracaso que se le venía a la mente, y al lado un versículo que lo contradecía. Cuando pensaba, no puedo, repetía Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando pensaba, no sirvo para esto, recordaba Jeremías, mis pensamientos sobre ti son de bien y no de mal. Y así, día tras día, fue entrenando su mente, no a evitar los pensamientos, sino a gobernarlos. Eso es lo que Dios quiere para ti. Una mente que ya no esté gobernada por argumentos que te limitan, sino por verdades que te liberan. Pero hay un paso que debes dar. Toma ese pensamiento tóxico que más se repite en ti. Escríbelo. Luego busca un versículo que lo contradiga. No cualquier versículo o al azar. Uno que lo enfrente directamente y declara, en el nombre de Jesús, derribo este argumento y lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Hazlo con autoridad, hazlo en voz alta, hazlo cada vez que aparezca, porque cuando usas esta estrategia divina, empiezas a experimentar una libertad mental real, no mágica, no instantánea, pero sí progresiva, y llega un punto en el que ya no gastas tu energía peleando contigo mismo, sino usándola para crear, amar, avanzar. La batalla en tu mente ya no te frena, te impulsa, porque ahora tu mente no está siendo moldeada por el miedo, sino dirigida por la verdad de Dios. Y esa verdad, cuando se vuelve tu hábito, lo cambia todo. Número 7. La paz mental que supera todo entendimiento. En medio de una crisis, dos personas enfrentan exactamente la misma situación, mismo diagnóstico médico, mismo problema financiero, mismo conflicto familiar. Pero mientras una está paralizada por la ansiedad, con la mente llena de ruido, la otra mantiene una serenidad que parece ilógica, irracional, imposible. ¿Cómo puede alguien estar en paz en medio del caos? La respuesta no está en la situación externa, sino en una realidad interna que la Biblia describe con estas palabras. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Esta no es una paz común, no es una sensación agradable, es una fuerza espiritual, un escudo invisible, una promesa viva. La paz que el mundo ofrece depende de las circunstancias. Si todo va bien, te sientes bien. Si las cosas se complican, esa paz desaparece. Es frágil, temporal, superficial. Pero la paz que Dios da opera desde otro lugar. Funciona incluso cuando todo a tu alrededor está cayéndose a pedazos. No porque niegue el dolor, sino porque se fundamenta en una verdad más profunda que la situación visible. Pablo dice que esa paz sobrepasa todo entendimiento, lo que significa que no se puede analizar ni explicar con lógica humana. Es una paz que no tiene sentido, pero sí tiene poder. Y lo más asombroso es que esta paz no es pasiva, no es una sensación bonita que aparece de vez en cuando, es activa. La palabra griega que usa Pablo para guardará es phrouresei, un término militar. Describe una guarnición, un grupo de soldados apostados alrededor de una ciudad, vigilando cada entrada, controlando quién entra y quién sale. Así actúa la paz de Dios sobre tu mente. No solo te consuela, te protege, se convierte en un filtro que detiene pensamientos tóxicos antes de que se apoderen de ti. Evalúa cada idea que intenta cruzar la puerta de tu conciencia y dice, esto no entra. Aquí reina la paz de Cristo. Pero hay algo que debemos entender. Esta paz no elimina los problemas, no te saca automáticamente del desierto, pero cambia tu relación con lo que estás viviendo, porque ahora tu mente no se rinde al miedo, no se somete al pánico, está guardada, está anclada, y eso cambia todo.
Esta paz tiene dos funciones: previene que la ansiedad se instale y también sana la ansiedad que ya estaba allí. Es como una medicina y una armadura al mismo tiempo, y esa paz no se consigue luchando por ella, se recibe, pero hay una condición. Está en el versículo, aunque a veces pasa desapercibida. Dice, en Cristo Jesús. Esa es la fuente, esa es la atmósfera donde esta paz vive y se activa. No es genérica, no es solo mental, es espiritual. Está disponible para aquellos que han hecho de Cristo su lugar de descanso, no una creencia teórica, sino una relación viva. Cuanto más habitas en su presencia, más esa paz se vuelve tu ambiente natural. También hay una conexión directa entre esta paz y la palabra. Cuando tu mente está saturada con la verdad de Dios, es como si las murallas espirituales se reforzaran. Cada versículo que meditas, cada promesa que recuerdas, es como un guardia más en la puerta. Por eso, cuando viene el pensamiento de miedo, la paz responde, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando viene la culpa, la paz responde, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Cuando viene la duda, la paz responde, fiel es el que prometió. Así funciona, así se mantiene, así se vive, y aquí viene algo hermoso. Esta paz no solo te transforma a ti, también transforma a los que están cerca de ti, porque la paz de Dios es contagiosa. Cuando otros ven que no te desmoronas, que no reaccionas igual que el resto, que enfrentas la vida con un corazón en calma, preguntan, se acercan, y tú te conviertes en testimonio vivo de que la paz no es una emoción, sino una persona. Cristo mismo reinando en ti. La próxima vez que sientas ansiedad, no te ahogues en ella, no luches con tus propias fuerzas, detente, declara en voz alta, mi mente está guardada por la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y luego abre un salmo, léelo despacio, déjalo entrar, que la palabra limpie el ruido, que la paz tome su lugar. Haz de esto un hábito, una práctica, una disciplina espiritual. Y aquí está la promesa. Cuando permites que la palabra limpie tu mente, la paz de Dios no es algo que visitas de vez en cuando. Se convierte en tu nueva normalidad. Ya no vives desde el miedo, vives desde la presencia, desde la confianza, desde el descanso, porque cuando la paz guarda tu mente, no hay tormenta que te pueda vencer. Número 8. Transformación visible. ¿Cómo la palabra cambia tu comportamiento? ¿Has conocido a alguien que habla todo el tiempo sobre alimentación saludable, pero vive comiendo comida rápida? O tal vez alguien que ha leído cada libro de autoayuda que existe, pero sigue atrapado en los mismos patrones de conducta, año tras año. Desde fuera, es fácil verlo. Conocimiento sin acción, discurso sin práctica. Pero, ¿y si estamos haciendo lo mismo con la palabra de Dios? Santiago, en su carta, no se anda con rodeos. Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. Es una declaración fuerte. Nos está diciendo que si solo escuchamos la palabra, pero no la vivimos, estamos autoengañándonos. Nos creemos espirituales porque oímos, pero no hay fruto real porque no hacemos. Y lo más grave es que podemos estar convencidos de que estamos bien, cuando en realidad estamos estancados. Santiago usa una imagen muy clara, la del espejo. Dice que quien oye la palabra y no la pone en práctica es como alguien que se mira en el espejo, ve su rostro natural y luego se va y se olvida de cómo era. Así de desconectado está el que escucha pero no actúa, mira, reconoce, pero no cambia. Es como ver suciedad en el rostro y no lavarse, como ver el botón desabrochado y no arreglarlo. El espejo está haciendo su trabajo, pero tú no haces el tuyo. Ahora, ¿qué significa mirar atentamente en la perfecta ley, la de la libertad? Significa que no basta con una lectura superficial. No se trata de cumplir con un devocional por rutina.
es mirar con intención, con hambre, con expectativa, es dejar que la palabra te confronte, que revele lo que está mal, pero también lo que deben hacer, y luego perseverar en ella, no por una emoción de domingo, sino como un estilo de vida. Santiago no está hablando de una obediencia religiosa, está hablando de transformación real, porque cuando permites que la palabra limpie tu mente, algo en ti cambia, y no se queda en lo interno. Empieza a notarse. Las reacciones se moderan, las palabras se filtran, las decisiones se afinan. El comportamiento cambia, porque la mente renovada produce una conducta renovada. La transformación visible es el testimonio más fuerte del poder de Dios actuando en ti. Y eso no es control conductual, es integridad. Es lo que los psicólogos llaman congruencia, cuando lo que piensas, lo que crees y lo que haces están alineados. No hay máscaras, no hay contradicciones. Eres el mismo delante de Dios que delante de los hombres. Y eso se percibe. Las personas lo notan antes incluso de que digas algo, porque algo en tu forma de estar refleja algo diferente. Y ese algo es Cristo formado en ti. Santiago repite una palabra varias veces, hacedor. No dice intencionado, no dice soñador, dice hacedor. Porque en el reino de Dios, la intención no transforma, la acción sí. No somos transformados por lo que sabemos, sino por lo que aplicamos. Y la bienaventuranza, la plenitud, la felicidad profunda que todos anhelamos, no llega por acumular conocimiento bíblico, sino por vivirlo. Piensa en esto como un proceso en 3 etapas: oír, permanecer y hacer. Oír es sembrar, permitir que la semilla de la palabra entre. Permanecer es cultivar, volver una y otra vez a lo que Dios habló, meditarlo, reflexionarlo. Y hacer es cosechar, es dar fruto, es tomar una decisión concreta que manifieste lo que Dios sembró en tu mente. Y tal vez estés pensando, ¿por dónde empiezo? La respuesta es simple, pero poderosa. Toma un versículo que has estado escuchando por mucho tiempo, uno que sabes de memoria, pero que aún no vives por completo. Escríbelo. Luego, escribe un paso específico y medible que tomarás esta semana para ponerlo en práctica. Si es, ama a tu prójimo, llama a esa persona con la que rompiste contacto. Si es, no te afanes por el día de mañana, toma 10 minutos para rendir tus preocupaciones en oración antes de dormir. La promesa está en la palabra. Este será bienaventurado en lo que hace, no en lo que memoriza, no en lo que publica en redes, en lo que hace. Porque cuando la palabra transforma no solo tus pensamientos, sino también tus acciones, experimentas una integridad que no se puede fingir y una satisfacción que ningún logro del mundo puede igualar. Ahí es donde la fe se vuelve vida, donde el Evangelio se hace carne, donde Cristo se ve reflejado en lo que haces, tanto como en lo que crees. Número 9. La batalla por tu mente, estrategias divinas de victoria. Cierra los ojos por un momento. Imagina que cada pensamiento negativo, cada duda, cada acusación silenciosa que ronda tu mente es como un atacante invisible. Vienen disfrazados. No eres suficiente. Dios ya no está contigo. Ese sueño no se va a cumplir. Y tú estás ahí, tratando de resistir, pero sin defensa, sin armas. Ahora imagina que Dios te entrega un casco indestructible y una espada afilada, viva, con poder real. Esa es la escena que Pablo describe cuando nos habla de la armadura de Dios, y en especial de 2 elementos cruciales para la batalla por tu mente: el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. No es casualidad que el casco esté asociado a la salvación. El yelmo protege la cabeza, el lugar donde se procesan tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones. Es el centro de comando. Si el enemigo logra herir tu mente, no necesita hacer mucho más, porque si toma tu pensamiento, toma tu dirección. Por eso Pablo nos dice,
tomad el yelmo. No es algo automático, no es una protección que simplemente aparece. Hay que tomarla de forma intencional, decidir recordar cada día que tú eres salvo, que tu identidad no está definida por tu pasado, tus errores o tus emociones, sino por lo que Cristo hizo por ti. Y luego está la espada, la única arma ofensiva en toda la armadura espiritual. Todo lo demás es para protegerte, pero la palabra es para pelear, para cortar, para resistir, para avanzar. Cuando el enemigo venga con una mentira, tú no argumentas con lógica humana, tú sacas tu espada. La misma estrategia que Jesús usó en el desierto. Cada vez que fue tentado, respondió con 3 palabras que deberían estar tatuadas en tu alma. Escrito está. No razonó, no negoció, declaró la verdad, usó la palabra como espada y venció. La batalla por tu mente es real. Y no es contra personas, no es contra tu jefe, tu pareja, ni siquiera contra ti mismo. Es contra huestes espirituales de maldad que buscan instalar fortalezas mentales para bloquear tu propósito. Por eso, no basta con orar, no basta con pensar positivo. Hay que armarse, porque una mente desprotegida es territorio abierto, pero una mente equipada se convierte en fortaleza celestial. Cuando usas el yelmo de la salvación, proteges tu identidad. Te recuerdas a ti mismo quién eres. Hijo, hija, redimido, perdonado, sellado por el Espíritu. No importa lo que hiciste ayer, ni lo que sientes hoy, esa es tu cobertura. Y cuando usas la espada, no solo te defiendes, atacas. Empiezas a declarar verdad sobre lugares donde antes había caos. Ese es el contraataque profético. No solo callas la voz del enemigo, reescribes el guión que él trató de escribir para tu vida. Tal vez estás enfrentando dudas sobre tu valor. Usa Romanos 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tal vez viene el pensamiento de que no vas a lograrlo. Responde con Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tal vez crees que estás solo. Declara Deuteronomio 31:6. No te dejaré ni te desampararé. Cada versículo es una espada específica para un enemigo específico. No uses armas genéricas. Usa palabra viva, precisa, profética. Ahora pregúntate, ¿qué 3 pensamientos tóxicos son los más recurrentes en tu vida? Escríbelos, luego busca un versículo que los enfrente directamente. Escríbelo también. Y cada mañana, antes de salir de casa, ponte ese yelmo. Declara, hoy camino como hijo de Dios. Mi mente está protegida por la salvación que tengo en Cristo. Luego afila tu espada. Ten esos versículos listos. Cuando el ataque llegue, porque llegará, no te detengas a dudar. Responde con verdad. Pelea con palabra, y aquí está la promesa. Cuando empiezas a ver tu mente como un campo de batalla espiritual y decides usar las herramientas que Dios ya te dio, comienzas a experimentar victorias que antes parecían imposibles. Ya no eres rehén de tus pensamientos, eres guerrero, eres libre, porque la palabra de Dios no es simbólica, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y tú estás llamado a empuñarla, no para sobrevivir, para conquistar, para avanzar, para demostrar con cada pensamiento alineado a Cristo que la verdadera batalla ya fue ganada, y que ahora tú peleas desde la victoria, no hacia ella. Número 10. El secreto de Jesús para una mente inquebrantable. Después de 40 días sin comer, sin una sola gota de agua, sin una sola miga de pan, Jesús se encontraba en el punto más bajo de su capacidad física, hambre, cansancio, agotamiento. Y justo en ese momento, el enemigo vino con sus ataques más sofisticados. No fue un ataque físico, fue mental. Dudas, distorsiones, manipulación espiritual. Pero Jesús no respondió con emoción.
ni con una explosión de fuerza interna. Respondió con algo que cambió para siempre nuestra comprensión sobre la verdadera fortaleza mental. Dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, versículo 4. Ese momento no es solo un detalle histórico, es una revelación, un principio espiritual. Jesús nos mostró que la mente no se sostiene únicamente con fuerza de voluntad, se alimenta, y el alimento más poderoso no es el pan, es la palabra. Así como tu cuerpo necesita desayuno, tu mente necesita escritura. Así como el hambre física afecta tu energía, la ausencia de la palabra afecta tu discernimiento, tu resistencia emocional, tu capacidad de tomar decisiones bajo presión. Jesús no improvisó esta respuesta, no fue algo que se le ocurrió al momento. Citó Deuteronomio. Eso significa que había almacenado la palabra previamente, en su mente, en su corazón. Y cuando la presión llegó, no reaccionó desde el vacío. Respondió desde la abundancia de lo que ya tenía dentro. Eso es clave. Muchos fallan en los momentos críticos no por falta de fe, sino por falta de alimento previo. No es que no crean en Dios, es que sus pensamientos están desnutridos espiritualmente. Ahora, mira la frase con atención. Toda palabra que sale. No dice la palabra que salió. Habla en tiempo presente. Dios sigue hablando. No porque haya nueva revelación fuera de la Escritura, sino porque la Escritura sigue siendo viva, sigue hablando, sigue saliendo. Cada vez que abres tu Biblia con fe, una palabra nueva puede salir y alimentar exactamente el área de tu mente que más lo necesita. La palabra original para vivirá es sesetai, que implica más que existencia, implica plenitud, abundancia, propósito. No se trata solo de sobrevivir el día sin caer, se trata de vivir con claridad, con dirección, con una mente alineada al cielo, incluso cuando el cuerpo está en su punto más débil. Esa fue la clave de Jesús. No tenía energía física, pero su espíritu estaba lleno, y esa plenitud interior le dio la fuerza para resistir lo que en lo natural habría sido irresistible. Y no es casualidad que la primera tentación de Satanás fuera atacar su identidad. Si eres hijo de Dios, el enemigo hace lo mismo contigo. Lanza pensamientos sutiles como: si realmente tuvieras fe, no estarías así. Si fueras hijo de Dios, ya habrías superado esto. Y si tu mente no está alimentada con la verdad, esos pensamientos echan raíz. Pero si estás nutrido con la palabra, puedes decir: escrito está. No tienes que convencerte, solo tienes que recordarlo. Aquí hay algo poderoso que los psicólogos llaman resiliencia anticipatoria, la capacidad de prepararte mentalmente antes de que llegue la crisis. No esperas al día malo para buscar fuerza, te alimentas cada día, para que cuando llegue la presión, no reacciones desde el miedo, sino desde la verdad que ya sembraste. Haz este ejercicio práctico. Compara lo que consumes mentalmente con lo que consumes físicamente. ¿Estás alimentando tu mente con la misma intención con la que alimentas tu cuerpo? ¿O estás sobreviviendo con migajas espirituales mientras se satura de información tóxica? Noticias, redes, opiniones, temores. Eso es malnutrición mental. Por eso te sientes confundido, agotado, débil. Pero cuando reemplazas eso con alimento celestial, tu mente comienza a cambiar. Te propongo algo. Haz un ayuno de información por 24 horas. Desconéctate de todo lo que normalmente te llena la cabeza. Redes sociales, noticias, entretenimiento. En su lugar, dedica ese tiempo a leer, memorizar y meditar la palabra. No por obligación, por nutrición. Y observa lo que pasa con tu claridad mental, con tu nivel de paz, con tu resistencia emocional. Porque cuando adoptas el secreto de Jesús,
Alimentar tu mente con la palabra antes que con cualquier otra cosa. Desarrollas una fortaleza interior que no viene del cuerpo, ni de la emoción, ni del entorno. Viene de lo alto. Y esa fortaleza te permitirá permanecer firme cuando otros se quiebran, mantener dirección cuando otros se pierden, y ser luz cuando todo alrededor parece oscuro. No es un poder humano, es el poder de una mente nutrida por Dios, y eso cambia todo. Número 11. Sabiduría divina frente a la confusión mental del mundo. En un mundo donde cada experto dice una cosa distinta, donde lo que ayer era verdad, hoy se desmiente con otro estudio, y donde la mayoría ya no sabe en qué creer ni a quién escuchar, la confusión mental se ha vuelto una epidemia silenciosa. Personas con grandes capacidades intelectuales están paralizadas por la sobreinformación, no por falta de datos, sino por exceso de voces. Y en medio de ese caos, Pablo escribe algo tan revolucionario, tan fuera de lo común, que cuesta creerlo si no estuviera en la Biblia. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No es una metáfora poética, no es una frase para enmarcar en la pared. Es una declaración espiritual con implicaciones prácticas. Tú, como hijo de Dios, tienes acceso directo a la sabiduría del Creador del universo, a su manera de pensar, a su perspectiva, a su discernimiento, no porque seas perfecto, sino porque tienes su espíritu. Y esa mente, la de Cristo, está disponible para ti, no solo cuando estás orando, también cuando estás tomando decisiones importantes, cuando estás resolviendo conflictos, cuando estás navegando un momento de crisis. Pablo presenta este versículo en un contexto de contraste. Él no está hablando en el vacío. En 1 Corintios 2 establece claramente la diferencia entre la sabiduría del mundo y la que proviene del Espíritu. La sabiduría humana es lógica, sí, pero limitada. Está basada en lo visible, lo medible, lo temporal. En cambio, la sabiduría de Dios es revelada. No se deduce, se recibe. Y la mente de Cristo es la herramienta que Dios nos da para acceder a esa sabiduría. Por eso Pablo hace una pregunta retórica. ¿Quién conoció la mente del Señor? Y enseguida responde con lo impensable. Nosotros la tenemos. Lo que era imposible por medios naturales se vuelve accesible por medio del Espíritu. Y aquí viene algo poderoso. La mente de Cristo no es solo una colección de pensamientos elevados, es un sistema completo de prioridades, valores, intuiciones, visión eterna. Es la capacidad de ver el panorama completo cuando otros solo ven lo inmediato. Es una brújula interna que no gira con las opiniones del momento, sino que apunta siempre al norte del propósito divino. ¿Te has dado cuenta cómo la confusión mental siempre busca desconectarte de tu llamado? El enemigo sabe que si puede nublar tu juicio, puede detener tu avance. No necesita quitarte la fe, solo necesita sembrarte dudas suficientes para que te quedes paralizado. Por eso, la mente de Cristo no es un lujo espiritual. Es una herramienta de guerra, es la forma en que podemos vivir con claridad cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. Cuando empiezas a sumergirte en la palabra con constancia, algo empieza a cambiar. No solo aprendes versículos, empiezas a pensar como Jesús, a ver lo que Él vería, a responder como Él respondería. Y eso crea una paz profunda, una confianza que no viene de tener todas las respuestas, sino de saber que estás conectado con la fuente que sí las tiene. Mira el contraste. Una mente dominada por el mundo se caracteriza por ansiedad, confusión, agotamiento y parálisis decisional. Pero una mente conectada con Cristo experimenta paz, claridad y acción decidida. No porque el camino sea fácil, sino porque el guía es confiable. No porque el problema desaparezca, sino porque ahora sabes desde qué lugar enfrentarlo.
Hay decisiones en tu vida que nadie más va a entender. Elecciones que parecerán ilógicas para los estándares del mundo. Pero si estás operando desde la mente de Cristo, no necesitas validación externa, necesitas obediencia interna. Piensa en esos momentos en que tomaste una decisión que todos cuestionaron y luego resultó ser exactamente la correcta. ¿Y si no fue intuición? ¿Y si fue la mente de Cristo en acción? Practica esto. Antes de cada decisión importante esta semana, haz una pausa, cierra los ojos, silencia el ruido del mundo y haz esta pregunta simple pero poderosa. Jesús, ¿qué harías tú en esta situación? Luego busca un principio bíblico que se relacione con lo que estás enfrentando y actúa desde esa sabiduría, no desde tus emociones ni desde el miedo. Porque cuando accedes regularmente a la mente de Cristo a través de su palabra, comienzas a ver patrones que otros no ven, conexiones que otros ignoran, oportunidades escondidas en lo que otros llaman fracaso. Y ahí es donde descubres que esta mente no solo es una ayuda espiritual, es una ventaja estratégica, es claridad sobrenatural en medio del ruido, es el privilegio de pensar desde el cielo, mientras caminas en la tierra. Y ese privilegio, querido amigo, ya está dentro de ti. Solo tienes que activarlo. Número 12. La palabra como luz para despejar la niebla mental. ¿Alguna vez has intentado caminar en medio de una densa niebla? No importa cuántas veces hayas recorrido ese camino, en la niebla todo se distorsiona. Las formas conocidas se vuelven confusas. Das un paso y dudas si es el correcto. Te detienes, no porque no quieras avanzar, sino porque no ves nada claro. Así se siente la confusión mental, una niebla interior. No es que no quieras decidir, es que no puedes ver. El miedo se mezcla con la incertidumbre, las emociones con los hechos, y tu mente se siente como un bosque sin salida. Pero el salmista nos dejó una clave. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Esta no es solo una metáfora bonita, es una herramienta espiritual poderosa. El salmista compara la palabra de Dios con una fuente de luz, pero no cualquier luz. Es una lámpara para los pies, para el paso inmediato, y una lumbrera para el camino, para el trayecto completo. Hay algo profundo aquí. Dios no te promete mostrarte todo el mapa, pero sí promete iluminarte el siguiente paso. Y cuando das ese paso en febrero, se enciende el que sigue. Así, paso a paso, la niebla empieza a disiparse. Imagina una linterna en la oscuridad. No te muestra el destino final, pero te permite caminar sin tropezar. Eso hace la palabra cuando la usas como guía. La confusión mental, como la niebla, no se disipa con fuerza ni con más esfuerzo. Se disipa con luz. Y esa luz no viene de dentro de ti, viene de lo alto. Es revelación, no deducción. Es verdad eterna alumbrando pensamientos temporales. Es Dios hablándole a tu mente para que puedas avanzar incluso cuando no entiendes todo. Muchos quieren visión, pero no obedecen lo que ya fue revelado. Esperan que Dios les muestre el destino final, pero no caminan el primer paso que ya conocen. Y así, la niebla nunca se disipa. Pero cuando decides confiar, aunque sea con un solo versículo, aunque solo entiendas una pequeña parte y das ese paso, algo cambia. La obediencia abre el siguiente nivel de claridad. Cada vez que respondes a la luz que ya tienes, Dios aumenta la intensidad. Y aquí está algo precioso. La luz de la palabra no solo revela obstáculos, también revela oportunidades. Hay cosas buenas, bendiciones, conexiones divinas que están ocultas por la niebla. No porque no existan, sino porque aún no estás en posición de verlas. Pero cuando la palabra comienza a iluminar tu mente, es como desarrollar visión nocturna espiritual. Empiezas a percibir lo que otros no ven,
a conectar situaciones aparentemente desconectadas, a descubrir propósito incluso en la confusión. Esa luz no se agota, no cambia con las modas, no se basa en tendencias ni en algoritmos, es eterna, estable, confiable, como las estrellas que guiaban a los marineros en la antigüedad. Ellos no tenían GPS, pero sabían leer el cielo. Nosotros tampoco tenemos todas las respuestas, pero tenemos palabra, y eso es suficiente para navegar cualquier tormenta mental. Piensa en esto. ¿Cuál es el área de tu vida con mayor niebla mental en este momento? Tal vez es una decisión laboral, o una relación, o una etapa futura que te genera ansiedad. Detente, busca 3 versículos que hablen directamente a ese tema. Escríbelos, léalos en voz alta cada mañana, y di con fe: Señor, tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino en esta situación. No como una fórmula mágica, sino como una declaración de dependencia, de rendición, de dirección, porque cuando permites que la palabra sea tu luz, algo profundo sucede. La niebla no desaparece de golpe, pero tu confianza crece, tu discernimiento se afina, y comienzas a caminar con una seguridad que no viene de saber todo, sino de saber que estás guiado, que cada paso, por pequeño que sea, está alineado con la verdad de Dios. Y eso transforma la caminata. Ya no avanzas a ciegas, avanzas con propósito, con dirección, con la paz de quien sabe que, aunque no vea el final, la luz divina está alumbrando el camino. Número 13. Josué 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La neurociencia moderna lo ha confirmado. Tu cerebro no está fijo ni terminado, es neuroplástico, es decir, cambia, se moldea, se reconfigura con cada pensamiento que repites, con cada emoción que experimentas, con cada palabra que pronuncias. Lo que piensas constantemente te transforma físicamente, y lo más sorprendente no es ese descubrimiento, sino que hace más de 3000 años Dios ya le dio a Josué la clave exacta para transformar su mente y con ella toda su vida. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Este versículo no es poesía espiritual, es estrategia mental, es neuroentrenamiento divino, y sí está en la Biblia. Dios no le dio a Josué una espada mejor, ni un plan militar, ni un ejército más grande. Le dio una práctica diaria, un hábito, una disciplina, meditar en su palabra, de día y de noche, en voz alta, rumiarla, repetirla, guardarla, aplicarla. Esa era la base para su éxito, no sus dones, no su valentía, su meditación. Pero ojo, esto no es meditación como la entiende el mundo, no es vaciar la mente, es llenarla con verdad. La palabra hebrea usada aquí para meditar es agá, que significa murmurar, pronunciar entre dientes, repetir en voz baja una y otra vez. Es un proceso activo, dinámico, no pasivo. Dios no quiere que apagues tu mente, quiere que la reprogramas, que grabes su verdad en lo más profundo hasta que se vuelva automática, natural, parte de ti. Y mira el orden que Dios establece: meditar, guardar, hacer, prosperar. No es al revés, no es. Cuando te vaya bien, entonces medita. No es. Cuando todo esté en orden, entonces tendrás tiempo. Es. Empieza a meditar ya, incluso en medio de la incertidumbre, y entonces harás prosperar tu camino. Josué estaba en un momento de transición crítica. Moisés había muerto. Él tenía que liderar a un pueblo entero. Humanamente estaba desbordado. Pero Dios le dio la herramienta más poderosa, una mente renovada diariamente con la palabra. Y no se trata de una sola vez. Dice, de día y de noche, constante, porque así funciona el cerebro, por repetición. Cada vez que repites un pensamiento,
refuerzas un camino neuronal, y cada vez que lo abandonas, ese camino se debilita. Por eso la meditación bíblica es un ejercicio, una gimnasia mental. No es para los muy espirituales, es para los que quieren transformar su manera de pensar, decidir, vivir. Cuando meditas de esta forma, desarrollas algo que podríamos llamar memoria proactiva divina. El Espíritu Santo, en momentos de presión o crisis, trae a tu mente exactamente ese versículo que sembraste hace días, semanas o incluso años, y te sorprende porque no sabías que estaba ahí, pero estaba, porque lo habías murmurado, visualizado, memorizado, aplicado. ¿Quieres un método práctico? Aquí va. 4 pasos. Primero, repetición verbal. Toma un versículo corto y repítelo en voz baja, una y otra vez. Segundo, reflexión mental. Piensa en cada palabra. ¿Qué significa? ¿Qué implica? ¿Por qué está ahí? Tercero, visualización creativa. Imagina cómo se vería ese versículo cumplido en tu vida hoy, cómo cambiaría tus decisiones, tus actitudes, tus relaciones. Cuarto, aplicación práctica. Escribe una acción específica que tomarás ese día basada en esa verdad, no algo general, algo puntual, medible. Haz esto 10 minutos por la mañana, 10 minutos por la noche, y repite durante 21 días. Ese es el tiempo promedio que toma instalar un nuevo hábito mental. Y si eres consistente, verás los frutos. Literalmente estarás reconfigurando tu cerebro, cambiando tus reacciones, filtrando tu enfoque, reescribiendo tu sistema operativo interno. Y no es magia, es meditación bíblica, intencional, profunda, transformadora. La promesa es clara: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y no está hablando solo de dinero, está hablando de prosperidad integral, paz mental, claridad emocional, dirección espiritual, fuerza para tomar decisiones cuando otros colapsan, resiliencia en medio de la tormenta. Y todo empieza con un hábito: meditar en la palabra de día y de noche. Así que no subestimes el poder de repetir un versículo. No te frustres si al principio parece mecánico. Sigue, persevera, porque estás entrenando tu mente para alinearse con el cielo. Y cuando tu pensamiento se alinea con la verdad de Dios, no solo cambia tu forma de ver la vida, cambia la vida que empiezas a vivir. Número 14. De la ansiedad a la confianza. Renovación de las preocupaciones. La ansiedad se ha convertido en el ruido de fondo constante en la mente de millones. No importa cuánta información tengamos, ni cuántas herramientas tecnológicas usemos para organizarnos. Hay un desorden invisible que sigue ahí, pensamientos que corren sin dirección, preocupaciones que se reciclan sin descanso. Según la OMS, la ansiedad es el trastorno mental más común en el mundo. Pero lo más impactante es que mucho antes de que existieran los diagnósticos modernos, Pablo ya había escrito una receta espiritual, directa del corazón de Dios, para llevarnos de la ansiedad a la confianza plena. Y esa receta está en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, comienza el pasaje, y eso ya confronta. Porque lo primero que nos preguntamos es, ¿cómo? ¿Cómo no preocuparme cuando hay tantas razones aparentes para hacerlo? Pero Pablo no lo deja ahí. No se trata de reprimir la ansiedad, se trata de redirigirla. El versículo continúa: sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aquí está el secreto: convertir cada preocupación en una petición, darle forma, nombrarla, entregarla. Y hacerlo no desde la desesperación, sino desde la confianza de que estás siendo escuchado por aquel que tiene el poder real de intervenir. La palabra griega para afanosos es merimnate y significa dividirse en partes. Es literalmente lo que hace la ansiedad con nuestra mente: la rompe en pedazos.
Nos cuesta concentrarnos, tomar decisiones o simplemente descansar. Nos sentimos como si estuviéramos viviendo en múltiples escenarios futuros al mismo tiempo, todos negativos. Pero Dios nos invita a regresar al presente, a la hora, al acto de orar, a soltar lo que nos está desgarrando por dentro y verbalizarlo. Y luego viene algo que cambia el enfoque por completo: acción de gracias. Esta parte no es decorativa, es esencial. La gratitud es lo que nos saca del modo escasez al modo abundancia. Nos ayuda a dejar de mirar lo que falta y volver a mirar lo que ya tenemos. Es el antídoto contra la narrativa del no puedo, no tengo, no sé. Cuando agradeces mientras oras, estás recordándole a tu mente que Dios ha sido fiel antes y que lo será otra vez. Y es aquí donde ocurre el milagro. Pablo dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es emocional, es espiritual, es sobrenatural. No es la paz que viene cuando las cosas se resuelven, es la paz que llega incluso cuando todo sigue igual. Pero tú ya no estás igual, porque la ansiedad fue reemplazada, fue cambiada. Fue intercambiada por algo infinitamente más poderoso. La palabra guardará es militar. En griego, phrouressei, es como un centinela que rodea una ciudad, protegiéndola de ataques. Eso es lo que hace la paz de Dios con tus pensamientos. No solo los calma, los protege. Actúa como una barrera espiritual contra los pensamientos tóxicos que antes entraban sin resistencia. Y lo más increíble es que esta paz no depende de lógica. No se puede explicar con razonamientos humanos, sobrepasa todo entendimiento. No viene por comprender, viene por confiar. Ahora, ¿cómo llevar esto a la práctica diaria? Aquí va un proceso en 5 pasos. Primero, identifica tu preocupación. Escríbela, nómbrala. Segundo, conviértela en una petición específica. No digas: Dios, ayúdame con mi vida. Di: Señor, muéstrame qué decisión tomar con esta situación puntual. Tercero, añade gratitud. Encuentra algo que agradecer en medio del problema. Cuarto, recibe activamente la paz. Respira, haz silencio y declara: tu paz guarda mi mente ahora. Quinto, deja que esa paz haga su trabajo. Protegerte cada vez que la ansiedad intente volver. Y si quieres algo práctico, haz un diario de intercambio. En una página, escribe tus ansiedades. En la otra, conviértelas en oraciones con gratitud. Lee ambas en voz alta. Entrena tu mente para soltar el peso y recibir la paz. La ansiedad tal vez ha sido tu compañera por mucho tiempo. Tal vez incluso has llegado a creer que es parte de tu identidad. Pero no lo es, no es tu destino, no es tu herencia. Tú has sido llamado a vivir en una paz que no depende del clima, de los plazos, ni de las noticias. Una paz que viene de Dios y que guarda tu mente en Cristo Jesús. Esa paz no te hace ignorar la realidad, te da el poder de atravesarla con confianza. Y cuanto más practiques este intercambio divino, más se convertirá en tu nuevo normal. La ansiedad dejará de dominarte y la paz comenzará a definirte. Porque donde habita la palabra y la oración, no hay espacio para el pánico. Solo hay lugar para la presencia del Príncipe de Paz. Número 15. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. No necesitas anunciar que cambiaste. Tu manera de responder, tu paz en medio del caos, tu alegría sin causa aparente, tu sabiduría al aconsejar, hablarán por sí solas. Eso es lo que Pablo quiere que entendamos en Colosenses 3:16, que cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, empieza a fluir de manera natural hacia otros.
No se trata de forzar un discurso espiritual. Se trata de permitir que la transformación interna se exprese con naturalidad. Piensa en esto. Cuando alguien ha estado mucho tiempo en una habitación con una fragancia intensa, ya no nota el aroma. Pero cualquiera que entra, sí lo percibe al instante. Así ocurre con una mente saturada de la palabra. Tal vez tú no notes cuánto has cambiado, pero los demás lo sienten. Tu presencia comienza a traer un tipo distinto de atmósfera. No es que todo te salga bien, es que ya no reaccionas igual cuando las cosas salen mal. No es que no sientas presión, es que tu mente, ahora alineada con la verdad, responde con fe y no con temor. Eso se nota y eso impacta. Cuando Pablo dice que la palabra debe morar en abundancia, no está hablando de un conocimiento superficial. No se refiere a versículos sueltos memorizados al azar. Está hablando de una relación diaria, continua, donde la palabra no es visitante ocasional, sino huésped permanente, que vive contigo, que cena contigo, que trabaja contigo, que toma decisiones contigo, que se convierte en el filtro con el que ves al mundo, a ti mismo y a los demás. Y cuando eso ocurre, algo poderoso empieza a suceder. Tu lenguaje cambia, tus conversaciones cambian. Empiezas a enseñar sin darte cuenta, a exhortar con amor y precisión, a cantar, sí, a cantar, no solo con la boca, sino con el corazón. Porque cuando la mente está llena de la palabra, el corazón se alinea y la alabanza ya no es una obligación, es una consecuencia. Cánticos espirituales, himnos, salmos, no son solo música, son expresiones vivas de una mente renovada. Y aquí viene un punto vital: este cambio no es solo para ti, es para los demás. Pablo dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. La renovación mental tiene una dimensión colectiva. No es un viaje individualista, es una transformación que crea comunidad. Un grupo de personas renovadas mentalmente crea un ambiente donde otros también pueden ser renovados, donde el pesimismo no encuentra raíces porque la atmósfera está saturada de fe, donde el chisme muere porque el lenguaje está alineado con la verdad, donde los corazones cargados encuentran descanso porque hay palabras llenas de gracia, no de juicio. Y si quieres una señal clara de que tu mente está siendo transformada, aquí va. Tu influencia cambia. Ya no arrastras ansiedad a los ambientes, sino paz. Ya no esparces duda, sino esperanza. Ya no proyectas control, sino entrega. Y lo más sorprendente es que ni siquiera necesitas hacer algo espectacular. Solo necesitas seguir permitiendo que la palabra habite en ti. Ella se encargará del resto. Así que aquí va tu próximo paso. Pide retroalimentación. Pregunta a 3 personas cercanas. ¿Has notado algún cambio en mi forma de pensar, hablar o reaccionar últimamente? Y escucha con humildad. Luego, toma nota de qué versículos han sido clave en tu proceso y compártelos. Eso es discipulado sin formalidades. Eso es evangelismo con autenticidad. Eso es ser un testimonio vivo. Cuando la palabra transforma tu mente, tu vida se convierte en una evidencia, una prueba de que Dios no solo cambia el corazón, también transforma la forma de pensar, y esa transformación no se puede ocultar, se nota, se contagia y glorifica a Cristo. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta,
estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.